Hay ideas que, bueno, no solo definen una ciencia, a veces cambian por completo la forma en que vemos el mundo. Hoy vamos a viajar justo al origen de la geometría deductiva para descifrar un código ancestral que nos permite medir lo que parece inalcanzable. Este es el legado que se oculta en las sombras de Tales. Nuestra historia nos lleva al antiguo Egipto, una tierra de monumentos gigantescos, de un conocimiento práctico increíble, pero no de teoría abstracta. Y es aquí donde un filósofo griego está a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. A ver, imaginen la escena. El sol cayendo a plomo en el desierto, la gran pirámide de Keops imponente, proyectando una sombra larguísima sobre la arena. Y ahí, un hombre, Tales de Mileto, con la única herramienta de su propio bastón. El desafío del faraón suena casi a una burla. Calcular la altura de esa mole de piedra sin siquiera tocarla. Y entonces, en un chispazo de genialidad, Tales revela la solución. Nada de fuerza bruta, no, pura lógica. Esperó al momento justo del día en que la sombra de su propio bastón medía exactamente lo mismo que el bastón, y en ese preciso instante declaró que la sombra de la pirámide estaba revelando su altura real. Miren, esta afirmación no solo resolvió un acertijo, sino que prácticamente fundió la geometría como una ciencia deductiva. Y esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Fue una especie de acto de magia o fue el nacimiento de la matemática pura? La respuesta, bueno, se encuentra en una de las ideas más elegantes y poderosas de toda la ciencia, la semejanza. Así que vamos a desglosar este método que convirtió simples sombras en herramientas de una precisión que es, de verdad, asombrosa. Para entender el genio de Tales, primero tenemos que dominar el lenguaje de las formas. El secreto no está en que las cosas sean idénticas, sino en que mantengan una proporción perfecta. Y aquí hay una diferencia que es crucial, la que existe entre una copia exacta y un modelo a escala. Aquí está la distinción técnica. Por un lado, la congruencia. Piensen en la manufactura industrial, donde cada pieza tiene que ser un clon geométrico perfecto de la otra. Pero la semejanza es el principio que gobierna el diseño. Una maqueta de un arquitecto no tiene el tamaño del rascacielos, claro, pero sí conserva su forma, sus ángulos, sus proporciones, y esto es justo lo que Tales vio en las sombras. Y esa conexión matemática, por supuesto, tiene un nombre, la razón de semejanza, que representamos con la letra K. Este numerito es como el código genético que le dice a una figura cómo crecer o encogerse sin perder su identidad. Su forma es el factor de escala que une el plano de un ingeniero con la estructura final que vemos construida. Es muy sencillo. Si el valor de K es mayor que 1, lo que tenemos es una ampliación. La figura original crece, tal como la imagen que vemos en una pantalla de cine, pero manteniendo todas sus proporciones intactas. Ahora, cuando K está entre 0 y 1, lo que pasa es una reducción. Este es el principio que está detrás de cada mapa, de cada foto, de cada maqueta, que nos permite tener una realidad gigante en un espacio que podemos manejar. Y finalmente, si K es exactamente 1, significa que no hay cambio de escala. Las figuras son idénticas, son clones geométricos. Y esto nos lleva de vuelta, de forma muy precisa, al concepto de congruencia. Ahora, lo que es de verdad fascinante es que no hace falta medir cada lado y cada ángulo para saber si dos figuras son semejantes. La geometría nos da atajos, una especie de filtros lógicos para revisar la forma de manera mucho más eficiente. Estos son los famosos criterios de semejanza euclidianos. Estos son los 3 pilares de la semejanza en triángulos. Si se cumple cualquiera de ellos, la semejanza está garantizada. El criterio más elegante, el más económico, es ángulo-ángulo. ¿Por qué? Porque si dos triángulos comparten dos ángulos iguales, la ley universal de que los ángulos suman 180 grados obliga a que el tercer ángulo también sea idéntico. Con solo 2 mediciones, el contrato de semejanza queda sellado. Ok, armados con estos conceptos, ahora sí estamos listos para volver a Egipto y entender la herramienta maestra que Tales desató. Su intuición no se basó en mediciones complicadas, para nada, sino la naturaleza misma de la luz del sol. Piénsenlo, el sol está tan pero tan lejos que sus rayos nos llegan a la Tierra prácticamente paralelos. La genialidad de Tales fue darse cuenta de que estas líneas paralelas, al chocar con objetos verticales y sus sombras, generan sistemáticamente triángulos semejantes. La pirámide y su bastón, aunque de tamaños totalmente distintos, estaban creando triángulos con ángulos idénticos gracias al sol. Cumplían el criterio ángulo-ángulo. Y de esta simple observación nace el teorema de Tales, que se resume en esta ecuación, que tiene una belleza y un poder increíbles.
Lo que dice es que si tienes líneas paralelas que cortan a otras dos líneas, los pedacitos que se forman en una son proporcionales a los de la otra. O sea que si conocemos 3 de estos valores, siempre podemos calcular el cuarto. Es como una llave para abrir lo desconocido. Muy bien, ya es hora de sacar esta teoría de la arena de Giza y aplicarla a un problema moderno, pero usando exactamente la misma lógica que usó Tales hace más de 2000 años. El caso es este. Tenemos un poste de 2 metros que a una hora específica proyecta una sombra de 3,5 metros. A esa misma hora, un edificio que está al lado proyecta una sombra de 42 metros. La altura del edificio es nuestra X, nuestra incógnita. Así que establecemos la proporción. La altura del edificio es a su sombra, como la altura del poste es a la suya. Lo que sigue ya es álgebra básica. Y ahí está el resultado, 24 metros. Sin andamios, sin cintas de medir, sin tener que escalar nada. Acabamos de medir lo inaccesible usando solo la luz del sol y el poder de la lógica proporcional. El método de Tales sigue siendo tan elegante y potente hoy como lo fue en el antiguo Egipto. Pero el punto más importante aquí es que la semejanza es mucho más que un truco ingenioso para resolver problemas de geometría. Es una forma de ver el mundo. Es el lenguaje invisible que sostiene, desde la base, gran parte de nuestra tecnología moderna. Cada plano arquitectónico es, en esencia, una declaración de semejanza. Cada pieza que se diseña en un software de computadora, lo que llamamos CAD, se basa en esta escalabilidad proporcional, y cada lente de un telescopio lo que hace es proyectar una imagen semejante y reducida del cosmos sobre un sensor. Este principio es, literalmente, uno de los cimientos de nuestro mundo tecnológico. Al final, lo que Tales nos enseñó no fue solo a medir pirámides. Nos enseñó que las formas tienen una esencia que va más allá de su tamaño. Que las mismas reglas de proporción que gobiernan las sombras aquí en la Tierra también gobiernan la estructura de todo lo que vemos, desde lo más pequeño como una célula hasta lo más grande como una galaxia. Esto nos deja con una última reflexión. Con esta lente, con esta visión proporcional del universo, ¿qué otros imposibles estarán allá afuera esperando a ser medidos?